Bueno, seguimos entonces. ¿Se acuerdan que en el último encuentro que tuvimos habíamos iniciado, en realidad muy rapidito lo paso, habíamos abordado el proceso de búsqueda, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que Pamela nos explicó el proceso, nos habló de las distintas causas que nos llevaban a desarrollar este proceso, las distintas fuentes de búsqueda, la interna y también la externa, ¿sí? Vimos los pros y los contras de cada una de estas dos estrategias, ¿sí? Sí. Bueno, después repasamos el proceso y también les presentamos algunos ejemplos de políticas de búsqueda de recursos humanos afines con la cuestión pública, en particular provincial y municipal. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Sí. No. No. Bien, y después empezamos en el último encuentro a abordar cómo continúa este proceso, en definitiva, ¿sí? Habíamos hablado de la búsqueda como ese proceso a través del cual estábamos tratando de generar el mayor número, la mayor cantidad de candidatos potenciales para el puesto en cuestión. Y ahora, frente a la selección, que fue allí un poco donde nos quedamos, hicimos referencia a un proceso por el cual básicamente lo que vamos a hacer es analizar a esos candidatos, compararlos, y tomar una decisión respecto de a quién vamos a elegir como el más adecuado para ese puesto. Hablamos del proceso, ¿sí? Dijimos qué características tenía este proceso, ¿se acuerdan que allí les pedía que reflexionen y recuerden cuando hablábamos en comportamiento individual sobre la percepción y los atajos que tomamos? Bueno, porque era relevante hacerlo consciente más aún en este proceso, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ok, bien. Y empezamos a trabajar, antes de que se cortara, en el último encuentro, el proceso de selección, ¿sí? Habíamos dicho que este era un proceso que etapa a etapa que vamos transitando, estamos obviamente tratando de que ese número de candidatos que el proceso de búsqueda nos dio, ¿sí? Lo vamos atravesando por cada una de estas etapas para en función de todas estas instancias que terminan siendo una suerte de filtros, ¿sí? Nos permiten acercarnos a la mejor decisión respecto de las personas más adecuadas para el puesto, ¿sí? Dijimos que esto era como una pirámide, ¿sí? Donde la base, el primer escalón, es más ancho y se va achicando por esto mismo que recién comentaba, ¿sí? Habíamos hablado de la primera etapa y nos habíamos quedado casi en la segunda. En la primera etapa habíamos charlado respecto de qué significaba la recepción y análisis de antecedentes, ahí también hicimos una analogía con el proceso de comunicación, vimos qué se podía requerir en esta instancia donde todavía no teníamos contacto personal con el candidato, y por qué podía ser relevante o importante alguno de estos aspectos a tener en cuenta. Hablamos del currículum, cómo analizarlo, y cuando nos fuimos habíamos quedado por acá, ¿sí? Es decir, ya habíamos atravesado esta etapa de el primer filtro de la lectura de los antecedentes para, en función de eso, elegir a aquellos candidatos que mínimamente decíamos cumplen los requisitos, ¿sí? Mínimos que que teníamos definido en el puesto, para empezar ya un proceso de, si se quiere, mayor contacto, ¿sí? Como lo es la entrevista. Cuando nos fuimos, quedamos creo que acá, y habíamos empezado a charlar sobre las entrevistas y los distintos tipos, ¿sí? ¿Se acuerdan hasta ahí? Tipo de entrevista, sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Seguimos entonces, si no hubo dudas respecto de eso. Respecto de la entrevista en particular, también decimos que es un proceso entendido como una instancia de evaluación y de contacto personal con el otro individuo, que obviamente va a requerir de nosotros también una preparación, ¿sí? De más está decir que mínimamente nosotros tenemos que contactarlo al postulante habiendo realizado un análisis pormenorizado de la información que tenemos en papel, ¿sí? Llámenle currículum, antecedentes, informes, etcétera, etcétera,
Dijimos que básicamente en la entrevista nosotros estamos chequeando alguna información que no fue clara, o está incompleta, o nos generó dudas, como un primer insumo, a través de la lectura del currículum. Y por el otro, en la entrevista también lo que estamos haciendo es profundizar a través de la indagación de los tipos de preguntas que vimos en el slide anterior. Estamos tratando de tener más información para la toma de decisiones de cuál es el candidato más adecuado, ¿sí? Dijimos de que como tal es una instancia de evaluación, la persona se siente evaluada, ¿sí? De hecho lo estamos evaluando, en consecuencia es deseable que por supuesto, preparemos el espacio, le demos privacidad, le demos seguridad, comodidad, si es lo que queremos, ¿sí? Claramente, si nosotros queremos dar ese contexto por el desarrollo de la entrevista que también planificamos, bienvenido sea y así será, salvo que querramos en particular evaluar algunas aptitudes, ¿sí? O algunos comportamientos en donde el ámbito de la entrevista también tiene que empezar a reflejarlos, ¿sí? Puede ser la entrevista, por supuesto, un recurso importante para empezar a identificar actitudes y comportamientos del individuo. Es decir, en el desarrollo de la entrevista no solo estamos chequeando información, sino claramente estamos viendo muchos otros elementos que el individuo nos ofrece en esa interacción cara a cara. Recuerdan cuando vimos comunicación también, y todo lo que mencionamos respecto del lenguaje no verbal, entre otros aspectos. Bueno, eso también está comunicando y también tenemos que tenerlo en cuenta. La entrevista también tiene que tener un cierre, ¿sí? Para la persona entrevistada y para nosotros como entrevistadores, ¿sí? Es importante que la persona mínimamente sepa cómo sigue el proceso, es importante tener la posibilidad de preguntarle al otro si tiene dudas, si requiere alguna aclaración, porque eso también puede generarnos una repregunta que nos signifique información valiosa. Y finalmente, una vez que se concluye, decíamos también en el último encuentro que es importante tratar de allí, antes de iniciar otro proceso de entrevista, hacer un breve resumen de los aspectos más significativos que estamos rescatando, ¿sí? Más aún si tenemos que hacer muchas entrevistas. No por el hecho solamente de una cuestión de no perder el dato, ¿sí? Que es importante, sino también por lo otro que dijimos al principio. Estamos comparando, todos tenemos nuestras propias percepciones, entonces sería importante que uno trate de ser lo más objetivo posible, entonces, culminada una entrevista, hacer un pequeño informe, un breve escrito donde hacemos nuestro propio juicio de valor de lo que ocurrió, ¿sí? Si lo hacemos con posterioridad, ¿sí? A 2, 3 entrevistas, también podemos tener alguna tendencia inconsciente a exacerbar, o no, por el contrario, algún aspecto, porque inconscientemente estamos comparando, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Bien. Bien, entonces, si pasamos por la etapa de análisis de currículum, si pasamos por la etapa de entrevistas, vuelvo acá al grafiquito de la pirámide, ¿sí? Decíamos que, recuerden, lo que estamos haciendo es ampliando nuestra información sobre los candidatos. Y es probable que en la entrevista surjan claramente algunos candidatos que no terminan de satisfacernos respecto de lo que estamos buscando y queden en ese estadio del proceso, ¿sí? Para aquellos que sí lo sobrepasan, ¿sí? Es decir, concluyen favorablemente esta etapa, podemos pensar también en otras instancias evaluativas que nos brindan otro tipo de información, ¿sí? Que son las pruebas. Ahí ven que mencionamos pruebas de idoneidad y pruebas de personalidad. Estas pruebas son claramente diferentes. Cuando hablamos de pruebas de idoneidad, ¿sí? Obviamente estamos tratando de generar otra vez recursos de información para poder ponernos en la situación del individuo desempeñándose en la tarea, ¿sí? Es decir, perdón, en el puesto. Es decir, desarrollando las tareas o las actividades que el puesto prevé, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos pensar en diseñar una prueba, ¿sí? En donde, por ejemplo, básicamente podamos evaluar qué sabe, conocimientos, respecto de cierta cuestión, ¿sí? Ejemplo, ahí Paola me va a ayudar seguramente,
todas las pruebas que lleva adelante el Poder Judicial, ¿cierto, Paola? Hay instancias... Sí, dale, te escucho. Sí, la primera es la que, como comentaste, hacen una preselección del currículum, después haces un escrito, después Bien. el oral, y por último hacen la entrevista. Bien, bueno, en ese Vale. escrito, que bien nos explica Paola, en general, ¿sí? Tienen preguntas vinculadas con el conocimiento, ¿sí? Con el saber. Ejemplo, se le pregunta, bueno, ¿qué dice la ley tanto en el artículo tanto? ¿Sí? Y así, por ejemplo, generalmente, en este caso, muy vinculadas con aspectos normativos, ¿sí? O cuerpos normativos, ¿se entiende? Entonces yo puedo preguntarle respecto de qué sabe sobre eso. La ley de procedimiento administrativo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Imaginemos, Alejandra, también en tu área, ¿sí? Uno podría hacer pruebas de idoneidad vinculadas también con conocimiento, ¿sí? ¿Qué sabe? Saber respecto de determinada cuestión, ¿sí? Tal cual, sí. Pero claramente uno también podría pensar en pruebas de idoneidad que no solo miden el conocimiento, sino el desempeño, ¿sí? Es decir, en definitiva, cómo lleva adelante determinada tarea. ¿Se entiende? Ejemplo, no sé, alguna cuestión que esté vinculada con el dominio de un software, ¿sí? Entonces yo le doy determinada tarea para realizar y que tiene que hacerla, ¿sí? O no sé, piensen en una tarea que todos conocemos, no sé, una tarea de secretariado, ¿sí? En donde el desempeño tiene que llevar adelante la realización de un escrito en Word, ¿sí? Con el estilo y las formas de las notas tipo. ¿Sí? Entonces, el desempeño concreto, quiero ver a ver si sabe hacer las notas en Word, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, sí, sí. Bien. O, decíamos también, alguna prueba que esté vinculada con alguna circunstancia particular, ¿sí? Es ponerlo en una situación concreta, un hecho concreto circunstancial, digamos, como claramente limitado, simulado, ¿sí? En donde tenga que resolver una situación, ¿sí? Viene un cliente o un usuario enojado porque dice que le están cobrando de más, no sé, el impuesto inmobiliario, ¿sí? O que él había hecho el trámite de baja y le siguieron cobrando, no sé. Bueno, ¿qué hace en ese caso? ¿Cómo resuelve esa situación? ¿Sí? Claro. Obviamente, recuerden aquí y asocien lo que ustedes ya saben cuando hablábamos de modelo de competencias, el saber hacer, el querer hacer, el poder hacer, ¿sí? En el conocimiento, bueno, claramente estamos hablando de un saber, ¿sí? En el desempeño y en la situación hay más, por supuesto hay un conjunto de los tres tipos de competencias que ya dominamos, ¿sí? En el hecho de resolver una situación hay un saber, hay un querer y hay un poder, ¿sí? Estará en nosotros otra vez pensar la prueba, imaginarla y diseñarla en función de lo que verdaderamente queremos verificar, ¿sí? ¿Cuál es la competencia o el conjunto de competencias que queremos tratar de poner en circunstancia al diseñar esa prueba para, bueno, claramente poder ver cuáles son los resultados frente a esas pruebas de cada uno de los candidatos? ¿Sí? Sí. Y bueno, respecto de las metodologías que apuntamos ahí, también, otra vez, es infinita, de hecho pueden ser otras. Recién Paola hablaba de los escritos que toman el Poder Judicial, ¿sí? Los escritos, como todo tiene sus pros y todos tienen sus contras. El escrito es útil en general cuando uno tiene mucha gente que evaluar, ¿sí? Cuando hay mucho volumen, bueno, es una manera de hacer un primer escrito y otra vez hacer como un primer filtro respecto del escrito, ¿sí? Claramente el oral te demanda más tiempo en general, al evaluador y al evaluado, pero tiene la riqueza de tener expuestas otras competencias, ¿cierto? Que también podemos claramente considerar. Pero otra vez, siempre va a depender de qué es útil para nosotros, ¿sí? Ya sea porque tenemos que seleccionar o porque tenemos que pedir que otro lo haga, ¿sí? Siempre el parámetro, nuestra referencia, va a ser el puesto, ¿sí?
porque para mí va a ser importante utilizar una metodología oral si, por ejemplo, claramente el puesto demanda de competencias vinculadas con eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Si nos resulta importante saber cómo se comunica, cómo se dirige, cómo habla, etcétera, etcétera, por ejemplo. ¿Sí? Del mismo modo, la cuestión individual o grupal, ¿sí? Una prueba a nivel grupal, bueno, también da la riqueza de ver a 3, 4, 5 personas trabajando, ¿sí? Y accionando y expresándose juntas, ¿sí? Entonces uno está viendo la foto completa de todos los candidatos al mismo momento, ¿sí? También uno hasta podría pensar en hasta pruebas grupales en donde se genera algún tipo de interacción, ¿sí? Entonces uno también ahí lo está viendo interactuando con otras personas, por ejemplo. Repetimos, todo dependerá de lo que realmente necesitamos evaluar en cada caso, ¿sí? Sí. Bien, ¿estamos de acuerdo? Bien. Sí, sí. Con esto, repetimos, estamos accediendo a tener más información de los candidatos para, repetimos también, hacer la mejor selección posible. Insisto, aquí tenemos mucha información del saber hacer, del querer hacer y del poder hacer. Pero también es importante, lo vimos nosotros cuando aprendimos algunas de las características del comportamiento individual, ¿sí? Reconocer y entender características de la personalidad de cada uno de los individuos. Claramente es un elemento muy importante también a la hora de la selección. Paola, ¿vos tenés conocimiento de que eso se haga? Sí, las etapas estas se respetan, por lo menos en el Poder Judicial, sí. Bien. Y en otras bien, instituciones. bien. ¿Y estas que vamos a ver ahora, que en general están vinculadas con un informe de algún profesional de la psicología? Te hace una entrevista un psicólogo, pero esa ya es la última instancia. Bien. Cuando vos ya pasaste todo, tenés una entrevista, pero es bastante básico, no es que te hace... Bien. No recuerdo yo cuando ingresé, pero sí te hace una pequeña prueba, así. Ajá, bien. Bien, a ver, otra vez, este es, decíamos, otro recurso más, las pruebas de personalidad son en general administradas por un profesional de la psicología, preferentemente sería deseable que sea un psicólogo que tenga alguna orientación vinculada con la gestión de recursos humanos. ¿Sí? Ustedes saben que dentro de la psicología laboral de hecho es una especialidad, ¿sí? Como también está el médico laboralista, ¿sí? ¿Por qué es importante? Bueno, porque en general, o sea, no es lo mismo un psicólogo que atiende personas enfermas o personas con patologías a un psicólogo que está evaluando a una persona y sus competencias para adaptarse a un puesto. ¿Se entiende? Claro. Sí. Así que si tuvieran que solicitarlo a este servicio, sería deseable que sea un psicólogo orientado, formado, especializado sobre esta perspectiva. Al margen de eso, decíamos, obviamente, acá nosotros no somos expertos, para eso están los profesionales. Creemos que lo importante en esta instancia, entonces, sí, es que ustedes sean claros. Ustedes sí ya saben diseñar puestos, ya lo vimos, y ya vieron la relevancia o cómo hacemos la construcción del puesto en uno de los componentes que es el perfil. Ustedes, como responsables de gestionar una selección y cuando demanden este servicio, es importante que puedan expresar con claridad y con precisión cuáles son las competencias que quieren que el psicólogo evalúe, ¿sí? Esto sí es importante, porque el psicólogo no sabe lo que ustedes necesitan como administradores, ¿sí? El que conoce la organización y el que conoce el puesto son ustedes, ¿sí? Entonces, por eso es importante que sean claros a la hora de poder expresar, insisto, con claridad, cuáles son las competencias que quieren que el psicólogo evalúe, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Bien, obviamente después, ¿cuáles son las técnicas en particular que utilice el profesional? Bueno, va a depender de él, que es el que sabe, ¿sí? Él va a decir después, y obviamente les va a generar un informe, cuáles van a ser las pruebas que decide llevar adelante en este proceso.
ahí nosotros apuntamos, por ejemplo, las pruebas psicométricas, ¿sí? En realidad las pruebas psicométricas es un recurso que ya como está preestablecido, está estandarizado, ¿sí? Donde en general, una vez aplicado a la persona, te da una suerte de indicador de cierto rasgo de comportamiento o conducta o cierta característica de la persona, ¿sí? Pero ya están estandarizadas, ¿sí? Están parametrizadas, y obviamente generan un resultado, ¿sí? Un indicador sobre alguna característica o rasgo de la personalidad, o algún elemento que se mide, como inteligencia, entre otras cosas, por ejemplo, ¿sí? Los psicólogos pueden usar esas técnicas, esas pruebas psicométricas, también pueden usar otras, como habrán oído hablar de pruebas psicológicas psicométricas, que son las que recién mencioné, también están las pruebas psicológicas proyectivas, ¿sí? Que justamente lo que hacen es, también hacen un examen o aplican un recurso, por ejemplo, que lo habrán oído también, el test de Rorschach, que vieron que, no sé si lo vieron alguna vez, que son esas imágenes, bueno, son proyectivas porque realmente esas manchas de tinta estimulan ciertas respuestas en el individuo que, bueno, ellos, solo los psicólogos saben detectar qué facetas de la personalidad del individuo están revelando, ¿sí? ¿Se entiende? Claro. Sí. Ella sería como algo, o sea, la entrevista que nos hicieron nosotros era más sencilla. Esas sí las usan mucho para, por ejemplo, los abusadores y eso le hacen ese tipo de test. Sí, sí. Bueno, está Pero bien. no lo había escuchado para ingresantes, Claro, digamos. sí. Sí, sí, está bien Porque lo que sé que es una decís. técnica bastante complicada para, Sí. y no todos lo hacen, es bastante compleja, digamos. Sí, 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 totalmente, totalmente. Por eso también esta aclaración que está bueno que hagas el comentario también, Paola, porque si bien, fíjate vos, claramente los expertos en psicología la utilizan para diagnosticar esta patología, ¿sí? Bueno, no me quiero meter en ese tema, si ser abusador es una patología o no, pero bueno, no es mi tema, es en juicio de valor lo que puedo llegar a decir, pero volviendo, fíjense, ahí claramente es un problema, digamos, una situación problemática, que tenés que determinar si es violador o no, ¿sí? Y no obstante, decíamos que también se usa para evaluaciones laborales, ¿sí? Por eso Claro, por es eso me llamó la importante. atención, porque no lo había escuchado. Sí, sí, pero sí, claramente se usa. Esa es una típica, ¿no? Yo se las Claro, mencioné porque no es psicométrica, ¿sí? Es proyectiva, para darles el ejemplo. Pero hay un montón de otros test, por eso ahí hablamos también de batería de test, que en definitiva, otra vez, en función de las competencias que nosotros le digamos al experto, él va a determinar cuáles son los test, el hombre bajo la lluvia, el de Rorschach que recién decíamos, el Rochelle, hay un montón de otros test que miden otras cosas, otros aspectos, pero otra vez, la decisión de qué aspectos va a medir el experto, el psicólogo, va a depender de qué variables queremos que evalúen el individuo, ¿sí? Cada uno de estos test descubre o analiza ciertas particularidades de los individuos, ¿sí? Ciertas características, ¿está bien? Entonces, bueno, eso ya luego va a ser una decisión del psicólogo, ¿está? También el psicólogo, como vos bien lo decías también, Paola, también hace entrevistas, ¿sí? De hecho, en claro, general, eso, exacto. arrancan con eso. Muchas veces hacen la Sí. entrevista, después Y por administran ahí algunas test. no recuerdo, pero te hacían como unos dibujos también. Sí, sí, tal cual. El que decíamos recién, el test del hombre bajo la lluvia, te hacen dibujar, sí, tal cual. Pero bueno, Ese sigue usando, ese se sí. sigue usando, ¿sí? Tal cual. Pero bueno, repito, eso va a depender de lo que el experto determine como necesario en función de las competencias que nosotros queremos que él evalúe, ¿sí? Y bueno, generalmente finaliza su tarea presentándonos un informe, ¿sí? Descrito, donde describe a su criterio y en función de los recursos que aplicó o administró las características de la personalidad más significativas del individuo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, acuérdense que estábamos en el proceso, vuelvo otra vez a nuestra pirámide, a ver, espérenme un segundito, ahí está. Decíamos, en este proceso en donde fuimos
descartando, ¿sí?, aquellos individuos que no iban satisfaciendo desde los requisitos, que fue el primer filtro, a algunos otros aspectos del puesto que teníamos predeterminado, preestablecido, y que obviamente todas estas instancias nos permiten acceder a mayor información, de más calidad en definitiva, de más variedad también, porque nos van descubriendo otros aspectos de la persona, para ir tratando de llegar, repito, a la selección más óptima, ¿sí? A veces ocurre claramente que como producto de estas pruebas, ya sea la idoneidad o también decíamos la de personalidad, bueno, claramente va a haber individuos que van a quedar en el camino y van a quedar en esas instancias, ¿sí? Pasadas esas instancias, ¿se acuerdan el ejemplo que habíamos arrancado? Creo que habíamos arrancado con 20, habíamos hecho las entrevistas con 15, imagínense que hicimos la prueba y nos quedaron 5, ¿sí? De esos 5, 3 en la prueba de personalidad. Puede que la prueba de personalidad sea determinante y claramente ahí nosotros podamos hacernos de una suerte de terna, una suerte de orden dentro de esa terna, de el primero, el segundo y el tercer candidato, ¿sí?, que quedan como los más próximos a satisfacer la demanda del puesto que tenemos, ¿sí? Llegada a esa instancia, en general, y si ya tenemos claro quién es el primero y el segundo, ¿sí?, podemos avanzar a el otro estadio, que ahí nosotros lo tenemos expuesto como entrevista de contratación, ¿sí? A veces las entrevistas de contratación pueden resultar ser una sorpresa, ¿sí? Porque si bien, no sé, imaginemos que quedó Alejandra primero y segunda quedó Paola, ¿sí? Bueno, arrancamos por supuesto con Alejandra, le decimos claramente en qué estadio estamos, que ya atravesó todas las instancias de las pruebas, y claramente le volvemos a precisar y confirmar los datos respecto del proceso concreto, ¿sí?, de la posibilidad de incorporación a la organización, ¿no? Imagínense, bueno, que le decimos, bueno, entonces vas a arrancar dentro de 10 días, o arrancas el lunes, las condiciones laborales eran estas, el sueldo era este, etcétera, etcétera. Para eso, al paso que sigue es hacerte el examen médico preocupacional, se le explica en qué consiste, etcétera, etcétera. Cómo va a ser el proceso de incorporación, ¿sí?, que puede tener algunos estadios primeros de formación, no necesariamente ocupar directamente el puesto, etcétera, etcétera. Dudas que tenga la persona, ¿sí? Ejemplo, no sé, que necesite ver cómo resuelve su situación laboral anterior y no le alcanza el tiempo para cumplir con el preaviso, no sé, pueden darse un montón de circunstancias, ¿sí? Circunstancias que a lo mejor están ajustando ambas partes para terminar de concretar la incorporación, o les decía que puede ocurrir, no sé, alguna sorpresa. Ejemplo, bueno, no, yo había entendido que el sueldo era tal, ¿sí? Y no era el que creía que era, no sé, en aquella primera entrevista allá lejos donde tuvimos el primer contacto, ¿se entiende? O bueno, no me puedo incorporar directamente el lunes que viene, necesito 15 días, no sé, ¿sí? Sí, hay una serie de elementos de ambas partes, ¿sí?, que al momento de tratar de ajustar y clarificar el proceso de incorporación, también tiene que ser acordado, ¿sí? O buscamos al menos en este espacio que sea acordado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, supongamos que con Alejandra nos fue bien, es decir que Alejandra está de acuerdo con todo, con el sueldo, cómo se la contrata, ya acordamos que arranca el lunes que viene, bueno, está todo bárbaro, estamos las dos re bien, ¿sí? Entonces, bueno, se supone que pasamos a la próxima instancia, que es una instancia formal. Ustedes saben que menos en nuestro marco legal, hay exámenes médicos obligatorios, ¿sí? Que tenemos que cumplir, básicamente para hacer, digamos, un momento cero, digamos, dentro de la vida laboral de ese individuo en la organización, en donde claramente primero se verifica si cumple con los requisitos mínimos. Ese examen médico que nosotros ahí les apuntamos, que es el que regula la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, es el examen médico estándar, ¿sí? Cuando digo estándar, decimos, para
cualquier posición, ¿sí? Obviamente después, dependiendo de la naturaleza del trabajo, aparecen otros exámenes que también están regulados, ¿sí? Pero que no es el examen médico básico, que es la placa de tórax, el examen de sangre y orina, ¿sí? Y el electrocardiograma y el examen físico general que hace un médico, otra vez también el laboral, ¿sí? Los exámenes médicos obligatorios tienen que ser firmados, certificados por un médico laboral. Eso es lo que dice la ley, no cualquier médico. Entonces les decía, bueno, acá lo que ven ahí expuesto es el examen común. Hay otros exámenes, agudeza visual y otros que dependen de la naturaleza del puesto, ¿sí? Obviamente esto lo teníamos que hacer, decíamos, para tener este punto, esta línea de base respecto del estado de salud del individuo al momento de ingresar a la organización, además para saber si tiene alguna enfermedad preexistente ajena a la nueva relación laboral que va a empezar a desarrollar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí. Ok. Decíamos, esto es obligatorio, hay que hacerlo por ley, está a cargo del empleador, el gasto. Después hay otros exámenes médicos que ustedes saben que son los periódicos y también los de culminación de la relación laboral que también se deben realizar, pero bueno, estamos al momento de la incorporación. ¿Qué puede pasar con este proceso? Que una vez realizado y cuando uno toma el examen, el informe que debe firmar el médico, puede que haya algún problema, ¿sí? Que haga que la persona no pueda ingresar a la organización. Eso también puede ocurrir, ¿sí? Alguna circunstancia médica que le impida acceder al puesto, y en consecuencia, acuérdense que nosotros veníamos de un proceso de haber llegado a esa supuesta terna o al par de candidatos más próximos al puesto, ¿sí? En consecuencia, deberíamos volver para atrás, ¿sí? Y en este caso tomaríamos contacto con Paola, ¿sí? Que fue la segunda que nos quedó en el proceso de selección, para volver a replantear la entrevista de contratación y, bueno, obviamente tratar de concluir el proceso de selección, ¿sí? Janina, Sí, ¿puede ser que algunas instituciones hagan estos exámenes médicos primero? Me parece que sí, la policía y esos lo hacen primero, ¿o no? sí, sí, tal cual, Ah, sí. Muchos, y ahí iba a llegar ahora para ojalá. tratar de terminar y hacer el cierre, justo por tu observación, Paola. Claramente nosotros estamos planteando este esquema de abajo hacia arriba, ¿sí? Como decíamos, etapas, si se quiere, filtro, insisto, que vamos de mayor a menor hasta llegar al número más acotado, ¿sí? Esto no significa que este es el deber ser y que todas tienen que ser así. Claramente uno puede determinar si utiliza o no utiliza pruebas de idoneidad, si utiliza o no utiliza pruebas de personalidad. Obviamente esto es una decisión del administrador también, en donde juegan muchas variables, juega la variable tiempo, juega la variable costos, ¿sí? Juega la variable de que sí o sí se tiene que hacer. Los exámenes médicos son obligatorios, con lo cual no es sí o no, deben hacerse, ¿sí? Y obviamente depende, decíamos también, el tiempo que tengas, ¿sí? Y cuántos candidatos tenés en el proceso inmediato anterior. Es decir, en la búsqueda tuviste 20, tuviste 5, tuviste 10, tuviste 50, 200. Eso también modifica este proceso, ¿sí? Si vos hacés los exámenes médicos antes, ¿sí? Claramente, imagínate que haces el análisis de antecedentes y ahí filtras y vas derecho al examen médico. En general esos organismos lo hacen porque son muy masivos, ¿sí? Y porque están buscando mucha gente también, entonces los hacen ahí, y además porque la condición física es elemental en ese caso, ¿sí? Con lo cual pueden hacerlo acá, junto con el análisis de antecedentes, y es correcto, ¿sí? Puede hacerse ahí también. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Pero claramente, repito, el examen médico sí o sí tenemos que hacerlo antes de que la persona ingrese, porque así lo establece nuestro sistema de riesgos de trabajo, ¿sí? La entrevista personal, hay muchos que hacen el análisis de antecedentes y después hacen una batería de pruebas de idoneidad, 2 o hasta 3 pruebas, y recién ahí deciden tomar contacto personal para hacer la entrevista en profundidad, por ejemplo. Uno podría saltear y correr y hacer recepción y análisis de antecedentes, prueba de idoneidad, y después pasan a la entrevista, ¿sí? Claro, sí, en tribunales es así, la entrevista es a lo último.
Exactamente, ¿sí? Sí, por eso, podría ser con posterioridad. También, vuelvo a decir, va a depender de todas estas variables que recién les mencionaba también, ¿sí? También todos tienen sus costos, ¿sí? Contratar un psicólogo para que haga las pruebas de personalidad tiene su costo asociado. Claramente yo no voy a hacerle prueba de personalidad a 15 candidatos cuando el puesto es 1, ¿sí? Claramente voy a estar entre 1 o hasta 3 candidatos, ¿sí? Porque no me interesa llegar con 15 a ese estadio del proceso de selección. ¿Se entiende? Sí, Sí, sí. sí. ¿Sí? Por eso estoy planteando Sí, esta cuestión también de costos, en definitiva, y un costo de oportunidad, porque claramente no tendría sentido. ¿Tá? Pero otra vez, es una Ujú. decisión que ustedes pueden tomar como selectores o, repito, cuando tengan que requerirlo a otros para que lleven adelante esta tarea. Yo creo igual que más allá de las restricciones formales, como el examen médico, lo que ustedes no deben perder de vista es qué quieren que se evalúe, ¿sí? Con el proceso de selección. Sobre qué competencias necesitan tener información para tomar la mejor decisión. Creo que eso es lo más importante. claro. ¿Sí? Sí, ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí, sí. ¿Dudas? ¿Consultas? Por ahora no. No, no. No. ¿Seguro? Miren que calla para Después que siempre. lo vuelva a leer, seguro que tengo dudas. Seguro. Bueno, Sí. bueno, si les parece entonces, veo que nos está quedando un minuto, nos desconectamos y nos volvemos a encontrar para Bueno, seguir con el próximo proceso. ¿Les parece? Bueno, bueno, listo. Nos vemos en unos minutitos. Bueno. dale. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, genial. Romy, ¿estás ahí? Romy les quería comentar algo también sobre otras aplicaciones y otros momentos de aplicación de pruebas de idoneidad en el proceso de selección. Sí, les comentaba que en los procesos que son muy masivos, por lo general las pruebas de idoneidad y de personalidad se hacen al principio con ayuda de softwares. No sé si alguna vez lo vieron o tuvieron la oportunidad de participar de un proceso de estos. No, no. Bueno, hay un montón de empresas que se dedican a crear pruebas para este tipo de procesos. Y entonces recibís el perfil a partir de las respuestas del candidato, ya sea psicológico, de personalidad, etc. Y después, bueno, otro tema que está poniéndose un poco de moda son las videoentrevistas, también para comienzos de los procesos de selección, donde el candidato recibe una serie de preguntas y tiene que filmarse hablando las respuestas. O sea, ni siquiera llega a hacer una videoentrevista, o sea, una entrevista virtual, porque simplemente le hablas a una cámara, sin que haya nadie del otro lado, y uno después recibe las respuestas. Entonces, bueno, el proceso varía y, digamos, con la ayuda de la tecnología cada vez hay más alternativas. Claro, sí, sí. No sabía eso. No había escuchado nunca. ¿No? Claro, sí, Videos hay un esos. montón. Mm. Claro, y después hay otra empresa que hace videojuegos, entonces no sé si te medirá el IQ o la capacidad de atención a partir de los resultados en un juego. Ajá. Así que sí, hay Interesante. muchas opciones. Interesante, sí. Sí, sí, sí. ¿Sabés qué, Romy? Contale a los chicos también lo que viste el año pasado con lo del Banco Patagonia, que también era un proceso de selección, ¿te acordás? Sí, bueno, ellos nos contaban que también hay un argentino que desarrolló un software que se llama Mi Trabajo y te hace algunas preguntas al comienzo, por Facebook, de hecho actúa. Entonces te llegan algunas respuestas y vos pones números, 1, 2, 3, de acuerdo a tu respuesta, y después recibís un informe con un perfil o con las primeras respuestas que te dio el candidato. No recuerdo exactamente bien qué podías preguntar, pero de todo. No sé si Daniel recuerda qué Qué cosas podías avanzado. preguntar. Sí, totalmente. Porque yo estoy Totalmente. muy desactualizada. No había escuchado nunca. Avanza rápido la tecnología, sí. Y bueno, y ellos después en una etapa también aplican la prueba de PDA, que mide algunas variables también. Te preguntan cómo crees que sos, cómo vos percibís que sos, y por último una breve descripción, y en función de eso
arma un perfil también. Creo que en Boomerang podés hacerlo y ves los resultados. Ajá, qué bueno. ¿Puedo? En realidad se pueden aplicar, en esos software se pueden aplicar test parametrizados, o sea, ya definidos psicológicamente, donde los cuestionarios son estándar. Entonces lo que hace el software es hacer los cálculos en función de las respuestas, o lo que se puede hacer es diseñar un conjunto de preguntas para después analizar las respuestas directamente por personas que lo leen atrás o lo escuchan. Y en función de eso después decide. Pero bueno. no hay contacto entre Claro. personas. Claro, exactamente. Posteriormente sí hay un contacto, pero en las primeras instancias. Claro, como un filtro, primer filtro, digamos. Van sacando. Claro, como decía Yani, de muchos candidatos a muy poquitos. Entonces, Claro. en estos casos muy masivos, tenés, no sé, 600 candidatos o no sé cuántos, será mucho. Y por último, los seleccionados o el seleccionado. Está bueno. Sí, claramente las tecnologías informáticas facilitan hacer toda esta diversidad de pruebas en definitiva, ¿sí? Ya sea preestandarizadas, como decía Daniel, o bueno, a través de simulaciones, videoentrevistas, o el ejemplo, me estoy acordando del año pasado, no sé si se acuerdan las chicas que habíamos compartido en el grupo, una noticia que había salido de Ikei, creo que se llama, que es una empresa coreana que ya desarrolló un robot para hacer las entrevistas también, ¿sí? Mira, claro, están súper avanzados. Tal Súper cual. adelantado. Tal cual. Así que sí, hay muy buenos recursos tecnológicos que creo que sí es interesante considerarlos, pero bueno, creo que también la entrevista personal tiene otra riqueza que suma. Bueno, Sí. ¿estamos de acuerdo entonces? Podemos seguir. Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, acuérdense en dónde estábamos, ¿cierto? En esto que recién estábamos conversando, que bien nos explicaba Romy, dándonos otros ejemplos, otros recursos. Estábamos en el proceso de selección, ¿no? Habíamos arrancado por búsqueda, la selección, y habíamos quedado que Alejandra Alejandra se cayó en el examen médico, así que, cierto, así que... Qué bueno, así me llaman a mí. Así que entró Paola. Muy bien, entró Paola. Y bueno, claramente Paola es la candidata elegida, la candidata seleccionada, ¿sí? Y ahora se supone que ya es la persona que en definitiva ha sido elegida y va a incorporarse dentro de la organización. Este momento también para nosotros, para la Administración de Recursos Humanos, es un momento significativo, ¿sí? El momento del primer ingreso del individuo a la organización también resulta un proceso relevante, un proceso importante, una instancia que también entendemos que tiene que ser trabajada, ¿sí? Como vimos, en la búsqueda como proceso, la selección como proceso, esta etapa también, ¿sí? A esta etapa nosotros la denominamos socialización. Espérenme que voy a cambiar, porque me di cuenta que no puse el otro PowerPoint para que nos acompañen. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Ok. Bueno, Sí. entonces les decía que estamos en esta instancia en donde resulta importante, ¿sí? Acompañar al individuo que va a ingresar por primera vez a la organización, ¿sí? ¿Y a ustedes qué se les ocurre? ¿Por qué creen que estamos diciendo que es una fase importante también? ¿Qué se les ocurre? ¿O no? ¿O creen que no? Si creen que no, cuéntenos por qué. Sí, yo Esta creo es que es la fase importante. se A ver. presenta en esta fase se presenta al candidato elegido en la organización y se lo integra, quizá, es la parte esa. Sí, perfecto. Claro. Sí, sí, También importantísimo. que el candidato conozca la organización desde el lado de adentro, o sea, quiénes son sus compañeros, cómo se manejan, cuál va a ser su trabajo. Muy bien, sí.
¿Y por qué entonces será importante informar respecto de todo esto, que están explicando muy bien? Para las Para ver relaciones. cómo se comporta. Claro, Sí, hace a la integración del individuo la a esta socialización. organización. Justamente, sí. Sí, tal cual, ¿sí? Tal cual como bien lo están explicando ustedes. Sí, resulta importante porque tal cual como se acuerdan cuando, creo allá lejos, cuando Daniel nos explicaba, en definitiva, por qué nos conducimos, nos comportamos como nos comportamos, y dice siempre que somos una mezcla como de 3 elementos. Un poco de genética, ¿sí? Que es con lo que venimos, con lo que la naturaleza nos dio o no nos dio, con la socialización, ¿sí? ¿Se acuerdan de Las eso? circunstancias. Y con las circunstancias, sí, muy Sí. bien, sí, con las Sí. circunstancias, ¿no? Como que esa mezcla explosiva hace que seamos lo que somos, ¿cierto? Bueno, que son- sí. ¿No? Bien, y cuando Sí. en ese contexto hablaba de socialización, ¿sí? Nos hacía referencia a la socialización primaria, que obviamente todos desarrollamos porque somos seres sociales, ¿sí? Porque nacemos y nos desarrollamos de manera primaria en un núcleo familiar, ¿sí? En donde claramente empezamos a desarrollarnos como seres sociales, por eso hablamos de esa primera socialización o socialización primaria, para después atravesar un estadio distinto, dando continuidad a ese proceso de socialización, pero con otros agentes, ¿sí? En términos sociológicos, ¿cierto? Entonces aparecen otros grupos también, ¿no? Aparece la escuela, aparece el club, aparece la iglesia, el trabajo, ¿sí? El mundo laboral, y cuando uno empieza a interactuar con organizaciones, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien. sí, sí. A eso nos estamos refiriendo. Claramente ahora no estamos hablando ni de la socialización primaria y secundaria, sino de la socialización organizacional, ¿sí? Es decir, como bien lo estaban comentando recién, ese primer contacto del individuo con la organización de la que va a comenzar a formar parte, ¿sí? Claramente es un fenómeno sociológico al que nos estamos refiriendo, ¿sí? Porque es el contacto, decimos, de un individuo con un ambiente laboral, que obviamente es una entidad social conformada por otros individuos, ¿sí? Claramente. Y decimos que este también es un proceso porque es relevante o es importante que no demos todo por hecho, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Cada uno de nosotros, cuando ingresa a una organización, arrastra consigo, ¿sí? Toda su experiencia, todos sus pareceres, toda su formación, toda su percepción, toda su historia, ¿sí? Y con todo eso, con toda esa mochila, entramos a la organización, ¿sí? Y lo que para mí es evidente y natural, tal vez para... Sí, perdón. Yani, Perdón, ¿escucho? se perdió el audio los últimos 40 segundos, creo que se cortó directamente lo que estabas Bueno, diciendo. a ver ahora, ¿me escuchan? Ahora te Y escuchamos ahora bien. sí. Ah, gracias. Sí, sí, Disculpen, Sí. gracias. No hay. Bueno, les decía entonces que en la socialización, no sé dónde se cortó de lo que estaba tratando de explicar, pero bueno, trato de retomarlo. Decía que la socialización es un fenómeno que nos lleva a pensar que cada individuo, cuando ingresa a la organización, ingresa con su historia de vida, ¿sí? Con su mochila de conocimientos, de experiencias, de preconceptos, etcétera, etcétera. Y que claramente si yo ingreso, no sé, al Poder Judicial, imagínense, ¿sí? Claramente hay una serie de elementos con los que ingreso que son distintos a con los que ingresaría Pamela, ¿sí? Seguramente. Entonces hay un montón de elementos que tal vez para Pamela son, entre comillas, naturales, ¿sí? O normales, y para mí no lo son. Y tampoco lo son para la organización en la cual ingresamos. ¿Se entiende? ¿Sí? Hay un contraste entre lo que para mí es natural y lo que para Pamela es natural y lo que para la organización es natural, ¿sí?
que en definitiva nada es natural, ¿sí? Las cosas son lo que son, ¿sí? Cada uno de nosotros, como lo vimos en percepción, la construimos de acuerdo a nuestros propios paradigmas, ¿sí? Entonces, es importante que no dejemos en esta instancia de socialización, de primer encuentro, no demos las cosas por supuesto, ¿sí? O como supuestas, porque son distintas en cada caso, en cada individuo. Por lo mismo que dijimos al principio, que cada uno de nosotros somos diferentes, ¿sí? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Por qué la importancia? Sí. De no dejar nada, Sí. nada por supuesto, ¿sí? Yo siempre recuerdo algo que me enseñó una profesora de sociología, cuando leo esa frase que Daniel expresó ahí en el PowerPoint, nada es natural o normal. Yo no sé si se acuerdan, hay un texto de Vincent Marqués que se llama No es natural, ¿sí? No es natural, sí. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Lo leyeron? Y Sí. Bien. Bueno, claramente plantea esto, justamente, ¿no? Que nada es natural, ¿sí? Entonces no demos las Sí. cosas por Por supuesto. hecho. Exactamente, ¿sí? Y en este momento de primer contacto, esto es sustancial no perderlo de vista, ¿sí? Y acordémonos también de que en este proceso de primer contacto, en donde, repito, yo voy con mi mochila, Paola va con su mochila, Pamela con la suya, y la organización también, y cuando digo mochila hablo de todo esto, de este constructo de valores, de creencias, de percepciones, ¿sí? Que se van a chocar por primera vez, ¿sí? Esta es la cuestión. En consecuencia, nosotros tenemos que ser conscientes de ese proceso de contraste entre este conjunto de elementos que todos traemos y llevamos al momento de ingresar a una organización. Es importante también que entendamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las características del comportamiento individual? Hablábamos del aprendizaje, ¿se acuerdan? De los tipos de aprendizaje, ¿se acuerdan? Condicionamiento operante, ¿sí? Sí. Aprendizaje social, y hablábamos del proceso, las etapas, ¿sí? De atención, ¿se acuerdan? De reproducción, hasta el reforzamiento, ¿sí? Bueno, la socialización también es claramente un proceso de aprendizaje, ¿sí? Donde, como decíamos hace un ratito, esta nueva persona va a ingresar a la organización y va a aprender de este nuevo espacio, de este nuevo ambiente laboral, ¿sí? Lo que les estamos planteando bajo estas circunstancias es que ustedes, mañana, como administradores responsables del ingreso de personas a la organización, son responsables de este proceso, del proceso de socialización, ¿sí? Y que es un proceso de aprendizaje. En consecuencia, también puede planificarse y puede predefinirse de antemano. Debe, ¿sí? Planificarse y debe preverse. ¿Por qué? Porque la socialización igual se da, ¿sí? Esto también es una idea importante que tenemos que tener clara, ¿sí? Es decir, si el administrador no interviene en este primer momento y durante todo el tiempo que demande el proceso de adaptación del individuo a la organización, el individuo se adapta igual. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Sí. Sí, seguro. Sí. ¿Y cómo se adapta? Como Y puede. como puede. Y ahí es donde el problema es que Claro. no participamos en esa adaptación y puede ser malo para la organización y para el sujeto, sí. Claro. Y para el resto también. Tal cual, muy bien, tal cual. Uno se adapta como puede, ¿cierto? ¿Les pasó eso a ustedes? Sí, Yo sí, tuve sí. acompañamiento. No. ¿Quién tuvo No, acompañamiento? de A mi ver, ¿qué dijo? No, yo tuve acompañamiento. Me ¿Quién es, Paola? presentaron cuando entré, todo. Ah, ¿Paola? Sí, sí, sí. Ah, bien, bien, Sí, está sí. bien. Ahora hablamos de tu caso y ahí lo compartimos con lo que vamos leyendo acá y de paso lo vamos chequeando. Pero a ver, ¿quién dijo que no? Que me cuente Yo. cómo fue. Eh, A ver, Cristian. en su momento, claro, era una forma en esa época de ingresábamos, nos decían algunas cosas que teníamos que saber hacer y nos mandaban a atender al mostrador. Y bueno, Sí, íbamos aprendiendo así, a los golpes. tal cual, sí. Después fue cambiando con el tiempo. Ujú.
Bien, sí, tal cual. Sí, tal cual. Uno aprende así. Y hablar de otras cosas un poco más violentas que a veces Sí, pasan. Yo me sí. acuerdo, mi Sí. primer trabajo fue horrible. Me acuerdo que la supervisora que tuve como jefa era verdaderamente muy mala, y hasta se burlaba de la circunstancia. Me acuerdo, Ay, me no. acuerdo. Me acuerdo que el primer día todos se reían porque no me habían dicho cuál era el momento de descanso y dónde era el descanso, ¿sí? Que era como un refrigerio que se tenía. Y después me di cuenta que se estaba riendo de eso, ¿no? Porque nadie me había advertido de eso. Así que hasta puede ser bastante desagradable en muchas circunstancias y muy, Sí, muy seguro. violento. Sí, sí. Claro. Pero bueno, más allá de eso, que es una circunstancia, sí, claramente, por eso decimos que es un proceso importante, que tiene que ser planificado y de nosotros depende que sea favorable a los objetivos que nosotros nos planteamos, ¿sí? Porque si no, la gente se socializa sola igual, ¿está bien? Con lo bueno y con lo malo de esa socialización eventual, ¿sí? Depende quién sea el agente socializador, los resultados que Claro. obtengamos, ¿está bien? Por eso también esto es Sí. importante que lo tengamos presente y por eso lo estamos destacando como todos los procesos que vinimos compartiendo hasta ahora. Bien. Entonces, básicamente decíamos que la socialización es el proceso por el cual el individuo toma contacto con la organización, es un proceso que lo estamos planteando como planificado y predefinido, donde en general, fíjense que nosotros ahí lo expresamos en el slide como de adiestramiento y de adoctrinamiento, ¿sí? Si hablamos de adiestramiento, tal vez está más vinculado con el conocer la tarea o los procesos, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de adoctrinamiento estamos haciendo referencia a los valores, las creencias, las pautas culturales que tiene esa organización. La cultura. Claro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, Sí. tanto digamos, los saberes específicos del proceso o del área específica o del puesto, como este conjunto de valores y elementos que hacen en definitiva la cultura de la organización, ambas cosas se enseñan, ¿sí? Y ambas cosas estamos buscando que se aprendan en este proceso de socialización, ¿sí? Que se internalicen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Recuerden, y lo vimos también, ¿se acuerdan cuando vimos el proceso motivacional, el ciclo motivacional, ¿sí? Que en definitiva también estamos partiendo del supuesto de que esto es un proceso de aprendizaje, pero que claramente va a depender de cómo estamos, si se quiere, administrando, ¿sí? La motivación del individuo, para que claramente se sienta acompañado, y en definitiva también atraído por la organización, ¿sí? Nosotros somos los que estamos en definitiva dándoles la bienvenida, que se incorporen por primera vez, y de nosotros va a depender que ese conjunto de expectativas que la persona también se creó respecto de la organización, respecto del puesto, sean verdaderas, ¿sí? En definitiva, ¿sí? Y si no lo son, bueno, también tratar de acercar y aclarar esas posiciones, ¿sí? Y esas expectativas, si es que son distintas, ¿sí? Porque también puede pasar, claramente. ¿Estamos de acuerdo? Pero por eso es importante estar encima de este proceso, ¿sí? Y mediar en el caso que sea necesario, aclarar, comunicando adecuadamente si fuera necesario, ¿sí? Entonces, Sí. nosotros llevamos adelante este proceso de socialización, decíamos, porque claramente estamos acompañando este proceso de aprendizaje del individuo, para que conozca el proceso en el que se va a insertar, para que conozca el puesto y para que conozca la organización, ¿sí? En sus aspectos formales y en los informales también, ¿sí? ¿Y por qué? Y porque estamos tratando de que el individuo en definitiva se integre de la mejor manera, ¿sí? Se integre más efectivamente a la organización, y en definitiva para que de alguna manera, ¿se acuerdan en el modelo de comportamiento? Esos objetivos personales se alineen lo más rápidamente y asertivamente a los objetivos de la organización.
¿Se acuerdan de eso Sí. que les estoy diciendo? Sí. Ujú. ¿Sí? ¿Se acuerdan del Sí. modelo, los 4 tipos de objetivos? Estamos tratando de hacer esa alineación, ¿sí? Esa aproximación entre las expectativas de la persona y lo que también la organización espera de esa persona en un puesto, ¿sí? Bien. Tal vez otro elemento importante a tener en cuenta en este proceso, ¿sí? Es que claramente en este proceso de socialización decíamos que cada uno de nosotros cuando entra por primera vez a una organización, viene con su mochila de saberes, de experiencias, de preconceptos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, puede ocurrir que haya una disparidad importante entre esa mochila que traemos y nuestras prácticas anteriores respecto de las prácticas y los valores comunes y generales de la nueva organización donde nos estamos incorporando, ¿sí? En consecuencia, hay un proceso a veces de desaprender y volver a aprender, en definitiva, ¿sí? Sí, insisto, son muy diferentes entre una experiencia laboral anterior y la nueva experiencia laboral, ¿sí? Distinto es un esquema totalmente distinto de resocialización extrema, como puede ser, no sé, trabajé toda la vida, no sé, en empresas y de repente entro a trabajar, por más de que sea, imagínense, administrativo, no es lo mismo haber trabajado como administrativo toda la vida en comercios a entrar a trabajar como administrativos en la policía, ¿sí? Ahí Pamela me puede ayudar claramente, que conoce mucho más que yo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque claramente hay valores culturales que son totalmente contrapuestos, ¿sí? Muy diferentes, violentamente diferentes, ¿sí? Entonces hay un Sí, tal proceso cual. de resocialización profunda. Sí, Pame, te escucho. Sí, no, sumando un poco a esto que comentabas, todo el periodo de capacitación que se da al ingreso, cuando justamente porque quien ingresa a la policía, por lo menos la de la provincia, tienen un periodo de capacitación, si es para gente dura un par de meses, ahora si es para oficial dura 3 años, entonces imagínense que durante ese tiempo, ya sea corto o largo, como es 3 años, desaprenden ciertos valores y aprenden otros, comportamientos y todo esto de lo que comentaba recién Yani, el adoctrinamiento, ¿no es cierto? Con algunas maneras quizás, por lo menos antes eran más duras, hoy está mucho más flexible, creo yo, pero sí, básicamente es desaprender ciertos comportamientos y valores y poder aprender otros. En el tema de las fuerzas esto es bastante claro. Quizá para un administrativo dentro de la policía no se requiere que se realicen esta capacitación, pero sí debería hacerse un proceso de socialización o de inducción, como también lo van a ver en alguna bibliografía, ¿no? Gracias, Así que Pame. nada, eso es como... No, por favor. Sí, ahí recién Pame también dijo algo importante. Nosotros acá hablamos de socialización como proceso, así lo enunciamos nosotros, pero en algunos textos lo van a encontrar como inducción también, ¿sí? Bien. Así que también tiene, o sea, usamos la misma expresión con el mismo sentido. También es importante lo que bien aclaró Pame, ¿sí? Bueno, estamos de acuerdo esto también, entonces simplemente decíamos tenerlo en consideración porque, repito, fíjense este ejemplo que se me ocurrió recién cuando les compartía, el puesto era de administrativo, pero repetimos, no es lo mismo haber sido administrativo toda la vida trabajando en empresa a entrar a trabajar, por ejemplo, a la fuerza policial, ¿sí? Por más de que no es alguien de la policía, digo, de la calle, no sé cómo se dice, perdón, la ignorancia,
pero fíjense, haciendo una tarea similar, claramente entra en un contexto organizacional, en un entorno muy, muy distinto, ¿sí? Entonces, ahí la resocialización es muy fuerte. Tenemos que ser conscientes de eso también. ¿Está bien? Sí. Ok. Bien. Entonces, dijimos que este proceso debe ser planificado, ¿sí? Y tenemos que decidir y definir qué es lo que queremos transmitir durante este proceso de socialización, ¿sí? Ustedes ahora ya conocen, ahí hay un enunciado de algunos aspectos, pero ustedes ya conocen muchos elementos que venimos trabajando, ¿sí? En todo este tiempo, que claramente tienen que quedar claros y que son, les diría casi condición sine qua non, que sería deseable que se exprese y que se comunique claramente en este proceso, ¿sí? Arrancando por los objetivos, decíamos allá lejos, cuando hablábamos del modelo de comportamiento organizacional, ¿sí? Claramente uno tiene que expresar cuáles son los objetivos en términos de modelo de comportamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los sociales, los corporativos u organizacionales, ¿sí? También los de proceso, ni hablar, por supuesto, los operacionales también, ¿sí? Pero ¿se acuerdan hace unas clases atrás, cuando Daniel nos hacía la introducción de puestos, ¿sí? Que hablábamos de la organización de los procesos de trabajo, ¿se acuerdan? División de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan el gráfico de la flecha? ¿Sí? Toda la fuerza laboral en definitiva apuntaba hacia el logro de un propósito, ¿se acuerdan? Un propósito. Sí. Todos esos elementos, por eso les traje a colación los objetivos corporativos, los objetivos sociales, los operacionales y el propósito, ¿sí? Sí, el propósito, bien digo, y la naturaleza de los procesos, cuáles son los procesos centrales, los de apoyo, bueno, todos esos elementos es vital que se expresen, se expliciten con claridad en este momento, ¿sí? En estas circunstancias del proceso de socialización. Claramente es correcto pensar que vamos a expresar todos estos aspectos que, si se quiere, son más generales, pero sí es importante que a la hora de poder comunicarlos también seamos asertivos en poder transmitir cómo el puesto, en definitiva, aporta a esos procesos más generales, ¿sí? ¿Se acuerdan que insistíamos mucho esto en clases pasadas cuando Daniel explicaba la flecha y el propósito, ¿sí? Y asócienlo a esto con las teorías de diseño de puesto que también ya vimos, ¿se acuerdan? De significado, identidad, ¿sí? Esto de entender cómo desde el lugar que ocupo estoy aportando a, ¿sí? En qué contribuyo en definitiva, es sustantivo que en este tiempo, en este proceso de socialización, quede lo más claro posible, ¿sí? Por eso estoy trayéndoles todos esos elementos que estamos planteando, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Se acuerdan cuando hicieron el práctico del señor el jardinero de la municipalidad? ¿Sí? Y cuando tratábamos de hacer el diseño y nos planteábamos esta cuestión de cómo ir más allá de las tareas que eran obvias o evidentes de ese puesto, ¿sí? Y pensábamos otros aspectos en los cuales la persona se podía desarrollar, ¿sí? El puesto, perdón, se podía desarrollar. Bueno, piensen en eso, piensen en lo que también ya aprendieron de diseño de puestos, y piensen en el componente aportes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esos aspectos son los que tenemos que tratar de destacar en estas instancias o en este proceso de socialización, ¿sí? Claramente, por supuesto, hay elementos que son evidentes, como clarificar todo lo que tiene que ver con el puesto, las tareas, las responsabilidades, eso es evidente, ¿cierto? Las cuestiones normativas o formales de la tarea, eso es lo más evidente. Además de eso, nosotros tenemos que como trascender a eso, a lo evidente, y tratar de apoyarnos en estas cuestiones que recién estábamos charlando, ¿sí? Porque estos son los otros elementos que es importante que se puedan transmitir en el proceso de socialización, ¿sí?
y obviamente no desde lo discursivo, ¿no? Sino que podamos hacerlo en concreto, ¿sí? Es decir, que la persona pueda encontrar en lo que le podamos transmitir, otra vez, cuál es el vínculo de su tarea, de su trabajo, con el propósito de la organización toda. ¿Está bien? Sí. Aquí también es importante algo que les puse ahí también como para recuperar otra idea importante que vimos en las características de los recursos humanos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Decíamos, no basta con el contrato legal, ¿cierto? Sí. Hablábamos del contrato psicológico, ¿sí? ¿Por qué se les ocurre que debiera ser importante aquí, como les puse ahí, el reforzamiento del contrato psicológico? A ver lo que escuchamos. Reforzamos el compromiso con la organización, con esas metas y objetivos. Sí. Para darle seguridad a la persona que entra también. Bien. Relacionado con la importancia de los aportes, justamente que van más allá de las características fundamentales del puesto, pero que generan un beneficio adicional, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. Recuerden que nosotros en el contrato psicológico, ¿se acuerdan que decíamos que claramente, como le dijo bien la compañera, hablábamos de los compromisos, ¿sí? Si se quiere, y es un contrato, compromisos de ambas partes, ¿cierto? Sí. De Paola, que era la empleada nueva, ¿sí? Y la organización. ¿Cuáles son los compromisos y los acuerdos que estamos asumiendo ambos, ¿sí? ¿En qué se espera de cada uno, en definitiva, ¿sí? Tiene que ver con eso fuertemente. Entonces, por eso repito, nos parece importante que más allá de lo evidente que uno tiene que prever en este proceso de socialización y empezar a comunicar claramente, ¿no? Otra vez, las tareas, los procesos, las normas, las cuestiones formales y evidentes, nosotros tenemos que aprovechar, digamos, esta oportunidad para trabajar fuertemente en estos otros elementos, ¿sí? En cómo la persona trasciende con el puesto hacia con el propósito de la organización, reforzar todo lo que tiene que ver con el contrato psicológico, fíjense que hablamos de reforzamiento, que ustedes también ya saben de qué se trata, explicitar los aportes, ¿sí? Porque obviamente los requisitos ya los recontrapasó, porque por eso los seleccionamos, ¿cierto? Eso ya está. Tenemos que trabajar fuertemente en el perfil, en los aportes, y en definitiva, ¿qué se espera de esa persona integrándose a la organización? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Sí. Bien. Respecto de los medios de socialización, bueno, ahora seguro también Romy nos puede ayudar también con otros ejemplos. Hay organizaciones que diseñan programas muy completos, muy variados, muy prolongados también en tiempo respecto de la instancia de socialización, ¿sí? Otra vez, aquí el mix que terminemos decidiendo va a depender de muchos de los elementos que siempre ponemos a consideración. El tiempo del cual dispongamos, el dinero, porque también hay recursos económicos que se ponen en juego para llevar adelante el proceso de socialización, las circunstancias mismas, ¿sí? Que nos permiten o no cómo llevar adelante este proceso. Pero bueno, más allá de cómo lo podamos definir al plan de socialización, ¿sí? Hay diferentes formas, diferentes medios para llevarlo adelante. Podemos basarnos en medios formales y también podemos basarnos en medios de tipo informal. Cuando hablamos de medios formales, hablamos de elementos ya preestablecidos, conocidos, públicos, como puede ser del manual del empleado, manuales en general de la organización, manuales específicos del área, no sé, los reglamentos internos de conducta, plantearle documentación que presenta la estructura formal a través del organigrama, bueno, entregar el diseño de puestos, sin ir más lejos, que les contábamos en el encuentro anterior, que es un documento formal, ¿sí? Donde se explicitan los 4 componentes que ya conocemos.
o también una cuestión estrictamente formal de decir, bueno, va a tener una persona a cargo que formalmente va a llevar adelante toda una etapa de instrucción o de formación, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. Sí. Pero además de estos elementos formales, que pueden ser esos u otros, ¿sí? Como los que enunciamos ahí, también podemos valernos de otros elementos más de tipo informal, ¿sí? Se está por cortar, así que volvemos en la otra reunión y les dejo Bueno, la dale. pregunta Bueno. de que piensen qué cosas positivas y qué cosas negativas tienen estos dos medios de socialización. ¿Les parece? Bueno, Vayan Bueno, pensando eso Bueno, y ahí nos volvemos a encontrar. Gracias. Bueno, entonces estábamos charlando sobre la socialización y estábamos hablando sobre las formas de llevar adelante este proceso, ¿sí? Y yo les decía de que podemos pensar en mecanismos de tipo formal, pero que también podemos pensar en mecanismos de tipo informales, ¿sí? Y bueno, ¿se acuerdan cuando charlábamos hace unas reuniones atrás y hablamos respecto, por ejemplo, de la diferencia cuando hablábamos de liderazgo? ¿Se acuerdan de esa tensión, sí, entre autoridad y líder? ¿Sí? Una cosa es que desde la perspectiva formal, no sé, yo planteé que el responsable del área, el supervisor, es el encargado, digamos, de esta socialización, y otra es que me planteé que cierto individuo que tiene ciertas características más afines si quieren, alguna forma de desarrollo del liderazgo, ¿sí? Sea quien lleve adelante este proceso, ¿sí? Que sea una suerte, si quieren, no es el responsable formal, pero puede ser una suerte de tutor, ¿sí? O de mentor, que planteamos que sea esa persona que hace las veces de guía, ¿sí? de escucha, de consulta para con el individuo, ¿sí? Insisto, no es ningún rol formal, pero tal vez esa mirada o esa característica de ese individuo obviamente también es importante y puede ser muy útil en este proceso de acompañamiento. También cualquier actividad informal, desde todas las cuestiones que tengan que ver con propiciar o promover la camaradería, ¿no? No sé, un área donde hay todos varones, no sé, que hagan un partido de fútbol el sábado, o una cena, una comida, un asado, bueno, todos esos elementos suman y también acompañan y favorecen este proceso, ¿sí? Entonces yo les preguntaba, cuando nos fuimos en el corte entre reunión y reunión, ¿qué creen que puede tener positivo o negativo estos medios? ¿Sí? ¿Qué ven ustedes en unos y en otros? ¿Se escuchó? Sí, ¿no? sí, sí, estoy Ah, pensando. piensen, piensen. Yo, Cristian, ¿cómo están? A ver, yo creo que en principio lo más riesgoso es la elección en la parte informal de quién va a ser quien guíe. Si nosotros logramos unificar la autoridad con el liderazgo, o sea, que quien en lo informal acompañe sea un líder y además sea el responsable que hemos elegido, creo que puede ser muy bueno. Pero si quien genera el proceso informal de socialización es uno de los que nosotros consideramos que quizá no le hace tanto bien a la organización, puede ser malo. Se me ocurre a mí como idea. Porque creo que la socialización informal es más fuerte, Muy me bien, parece a mí, que la formal. totalmente de acuerdo en eso último, sí. Muy bien. ¿A ver alguna otra opinión? Sí, bueno, de hecho yo viví eso que cuenta Cristian. Yo cuando entré tenía un jefe de área, pero yo aprendí de un compañero X, que es el que me enseñó, digamos, casi todo desde que entré, sería el a mí informal ahí. también me pasó. Ujú. Mi jefe de área era como muy reservado, o decía la mitad de las cosas, no sé, era medio raro. Entonces yo como que adopté este
compañero, y yo me ayudó él, digamos, a ese proceso. Sí, sí, se entendió, Paola, muy bien el ejemplo, sí, claramente la diferencia. Pero en ese caso, no sé, yo lo viví como positivo, porque si también puede ser que uno lo viva negativamente, ¿no? Que no sea... Sí, fíjense no sé. el ejemplo que está tirando Paola, ¿sí? Pareciera, por lo menos por cómo vos lo relataste, Paola, que vos te acercaste, digamos, o lo tomaste como tutor, ¿sí? A tu compañero, Sí. ¿cierto? Fíjense que es un proceso que ella está contando propio de ella, ¿sí? No de la organización, ¿se entiende? Entonces, Exacto. la organización podría haber intervenido para pensarlo de esa manera, que es lo que decía Cristian antes, ¿sí? Yo, organización, puedo haber hecho, no, de los compañeros yo le voy a consignar la tarea de acompañarla a Paola para su ingreso a Juan. ¿Tá? ¿Por qué? Y porque Juan es una buena persona, porque Juan comulga profundamente con los valores de la organización, es una persona comprometida, es responsable, tiene paciencia, sabe enseñar, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Sí. ¿Está? Entonces, fíjense, ¿no? Nosotros lo estamos planteando como un proceso en donde esto que nos contó Paola, que fue de motu propio de ella, personal, ¿sí? La organización puede decidir lo que así sea. Este es el punto en cuestión, ¿sí? Porque bueno, ella porque tuvo la suerte de encontrar a esa persona que hoy puede decir que bueno, que fue una buena guía para ella, un buen acompañamiento, pero fue una circunstancia que se dio. Lo adoro. Bueno, fíjense, hasta lo adora. Entonces, fue Sí, sí. una buena circunstancia de ambas partes, pero la organización nada tuvo que ver con eso. Un buen compañero. Claro, y podría haber sido malo. De hecho, yo tengo algunas experiencias al respecto que a veces un personal que pudo haber sido muy buen empleado, muy buen personal, cuando no es bien guiado en esta socialización, puede entender las cosas como por lo menos diferente a lo que la organización quiere. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Tal cual, para lo bueno y también para lo malo, ¿no? Desde ya. Entonces, también es algo importante que creo que también comentó Cristian, me parece esta parte no pago, que él hacía referencia a que, y es correcto, claramente lo informal, que tiende más a lo afectivo, a lo emocional, ¿sí? Acuérdense allá en comportamiento individual, como hablábamos de Jung, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que hablábamos de las emociones, de los sentimientos. Bueno, claramente, efectivamente es algo, si se quiere, más profundo, ¿sí? Algo que en general tiene un mayor impacto en cuanto a la afectación que nos evoca, claramente acercarnos a construir una nueva relación, en este caso laboral, desde una cuestión afectiva, ¿sí? Insisto, de un espacio informal, una comida, alguien que se sienta al lado a tratar de enseñarnos y ayudarnos, no es lo mismo a que te tire 3 manuales, ¿sí? No es lo mismo, ¿está bien? Claramente tiene un impacto distinto. No estoy negando que los otros elementos sean útiles e importantes, ¿sí? Me parece que es importante y útil. Creo que hay que hacer un mix entre ambas cosas, creo que hay que tener todos los elementos, hay que tener elementos formales, como, insisto, manuales, documentación, normativas que hay que entregar, capacitaciones que hay que hacer, muchas organizaciones hacen proyecciones de videos, tienen reuniones con instructores de distintas áreas, el responsable, el supervisor, el de seguridad laboral, el de personal, toda la formalidad, que está bien y es necesaria, pero creo que los otros elementos también suman, ¿está bien? Nosotros vamos a definir ese mix, ¿está? Bien. Sí. Bueno, entonces, vamos a definir los medios que recién mencionábamos, y también tenemos que definir cuánto va a durar este proceso de socialización, ¿sí? Otra vez lo que dijimos antes, qué objetivos estamos buscando con la socialización,
porque obviamente depende de qué puesto se trate, y de quién es la persona que ingresa, ¿no? Imagínense, si ustedes están haciendo una selección para, no sé, gente de atención al público, y estaban buscando gente novata, ¿sí? Es probable que el objetivo que esté vinculado con el conocimiento del área, del proceso, es mucho más importante, es mayor que, no sé, un reemplazo en un puesto vacante de administración, ¿sí? O de tesorería, en donde la persona que ingresa ya tenía mucha experiencia, conocía los circuitos administrativos, entonces la socialización anclada fuertemente en la tarea no va a ser tan importante. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, Sí. nosotros tenemos que diseñar el proceso de socialización en función de los objetivos de la socialización para este puesto en particular, y para las personas que ocupan este puesto en particular. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener que ver cuál es el valor relativo, o sea, a qué le vamos a dar más relevancia respecto del adiestramiento o del adoctrinamiento, ¿sí? Los medios, que es lo que dijimos antes, qué medios vamos a utilizar, quién va a ser responsable de esto, de este proceso, él o los responsables de este proceso, puede haber un responsable general y después responsables por cada una de las fases o de las etapas del proceso de socialización, ¿sí? Porque como digo ahí en el último punto, también hay momentos para llevar adelante esta tarea, el proceso de socialización, ¿sí? Entonces es importante que establezcamos quién lo va a hacer, en qué momento, cuánto y durante cuánto tiempo, ¿sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo entonces? Bueno, entonces, con el mix de lo que decíamos Yani. antes, sí, perdón. Sí, no, si me permitís, le quería compartir a los chicos una experiencia que me sucedió y que me marcó en un trabajo que tuve, donde, bueno, Recursos Humanos tenía la planificación de la socialización, todo perfecto, pero fallaba en cuanto a la oportunidad, porque estaba ligada la socialización, ¿sí? A cuando la persona, el empleado, ingresaba a planta. Pero muchas veces, casi siempre sucedía, que tenían unas instancias previas, como podían ser pasantes o contratados. Entonces esa persona tenía ese tipo de contratación, por ejemplo, 2 años, y después pasaba a planta. Entonces, cuando sucedía este hecho, desde Recursos Humanos, los invitaban al plan de socialización, donde los hacían recorrer el edificio, tenían charlas con gerentes de los distintos sectores, y ustedes imagínense que esa persona ya estuvo 2 años, o sea, ya conoce el organigrama, 2 años, conoce claro. el edificio. Entonces, les quería contar esto para que reflexionemos, que por ahí no es oportuno, o no, los tiempos no es oportuno, porque esta persona ya logró la socialización a través de los medios informales, ¿sí? Como nos comentaba Yani en la filmina anterior, ¿sí? Esto pasó hace muchos años, pero me quedó grabado porque veía cómo mis compañeros llegaban con cara de decir, sí, ya esto lo sé, o sea, no les servía para nada. Claro. Así que nada, una anécdota nada más. Bárbaro. Bueno, ¿sí alguien iba a hablar? Perdón. No. Bueno, por eso esto que nos ejemplifica Dani, ¿sí? Bueno, lo que ustedes también contaban, lo que contaba Paola de cómo se hizo porque encontró un buen compañero, o lo que contaba Cristian también de esa anécdota también fallida, ¿sí? Es que, a ver, nosotros planteamos cuáles pueden ser los objetivos en general de la socialización, por eso dábamos recién el ejemplo, ¿no? De si estamos incorporando un conjunto de personas que son todos novatos en el puesto de atención al público. Claramente el peso que va a tener todo lo que tiene que ver con el adiestramiento de la tarea es distinto si estamos, el ejemplo que les daba, ¿no? Un tesorero, ¿sí? Que se incorpora a un puesto vacante, pero que es alguien que viene con mucha experiencia en la tarea, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a definir qué queremos lograr con la socialización? Va a depender del puesto y va a depender de las personas que ocupen ese puesto también, ¿sí? Entonces, no es un estándar, como el ejemplo que nos explicaba Daniela, porque es un sinsentido.
para la organización y para la persona. ¿Está bien? Bien. ¿Estamos de Sí. acuerdo? Entonces, ¿por qué todos estos elementos los tenemos que prever como lo veníamos conversando? ¿Está? Bien. Sí. Entonces, si entendimos por qué estábamos llevando adelante la socialización, si entendimos por qué es importante planificarla y definir todos esos elementos, vimos la diferencia entre los distintos medios y por qué unos y por qué otros, etcétera, etcétera, bueno, es de esperar que como producto de la socialización logremos ciertos resultados, ¿sí? Y obviamente, arriba, ¿se acuerdan? Hablábamos de socialización y de resocialización, y claramente en este proceso de encastre, si se quiere, entre la persona y la organización, pueden ocurrir muchas cosas. Puede que la persona, en definitiva, no termine adaptándose en este proceso, porque es eso también un proceso de adaptación, ¿sí? Acuérdense de los chicos, el proceso de adaptación, que nosotros no tuvimos cuando íbamos al jardín, pero ahora los chicos lo tienen. Nosotros nos adaptamos o nos Bueno, adaptamos, nos dejaban en la puerta y mamá y papá se iban, ¿cierto? Bueno, ahora no, ahora tenemos mucho tiempo de adaptación ahora, ¿cierto? Pero bueno, más allá de eso, decíamos, en la socialización eso también está ocurriendo, hay un proceso de adaptación. Y decíamos que como resultado, puede que la persona no se adapte, ¿sí? O puede que la persona se adapte a, digamos, podemos decirlo así, los elementos básicos o fundamentales de la organización, pero que siga sosteniendo altos grados de libertad respecto de lo que piensa, cómo piensa y lo que quiere hacer en la organización, ¿sí? Y también podemos encontrarnos con personas que como producto de este proceso de socialización deciden aceptar plenamente, ¿sí?, las pautas de la organización, porque eso entienden que es lo mejor, y porque entienden de que no hay otras alternativas, o porque en definitiva esa es la decisión que toman, ¿sí?, aceptar, conformarse. O otro fenómeno que también es complicado de gestionar, que es aceptarlo, ¿sí?, porque hay que aparentar o parecer que lo estoy aceptando, ¿sí? Eso también puede ocurrir, ¿sí? Acepto las normas, el supuesto deber ser, pero en los hechos concretos no hay una plena aceptación y un pleno compromiso, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, también tenemos que ser conscientes de eso, ¿sí? Más allá que nosotros podemos hacer una correcta planificación y un diseño adecuado de todo el proceso de socialización, bueno, como producto de este proceso pueden ser estos los comportamientos que se den, ¿sí? Ujú. Sí. ¿Estamos de Sí. acuerdo? Sí. Ujú, sí. Y obviamente, en ese proceso, otra vez también va a depender de las circunstancias, cuál es la decisión que toma la organización, ¿sí? Claramente, también tenemos que saber cuáles son las consecuencias de alguien que acepta de manera conformista, ¿sí?, a quien no lo acepta, ¿sí?, y las consecuencias que esto lleva para con la persona y el grupo, la persona y la organización, y si en definitiva tiene o no sentido continuar o no con la relación, o en qué casos es necesario sostener, ¿sí?, ese individualismo creador, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dudas hasta acá? No. ¿No? No. 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 Bien. Bien. Avancemos un poquito más entonces, si les parece. Recuerden, Bueno. habíamos hablado de búsqueda, habíamos hablado de selección, y recién estábamos hablando respecto de este primer momento de contacto, ¿sí?, y de aprendizaje, en definitiva, de la organización, perdón, de la persona, en este nuevo momento de vínculo laboral con la organización. Ya vamos a ver en los próximos encuentros otros procesos que se llevan adelante en el desarrollo de la vida laboral dentro de la persona dentro de la organización, ¿sí? Pero también hay otro proceso que también tenemos que administrar, que es aquel por el cual la persona deja de pertenecer a la organización, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Hay circunstancias por las cuales la persona
no va a formar parte, ya no va a formar parte de la organización. Ese proceso, ¿sí? También es una circunstancia que como administradores es probable que también tengamos que transitar, ¿sí? Con lo cual, como toda circunstancia particular, tiene elementos que tenemos que considerar y tener en cuenta. Claramente en el proceso de desvinculación puede haber muchas circunstancias que llevan a esa conclusión, ¿sí? Obviamente hay circunstancias de desvinculación que se dan porque la persona decide hacerlo, ¿sí? Consecuencia es voluntaria, ya sea porque se va del lugar donde está la organización, porque encontró un trabajo mejor, porque está muy frustrado dentro de la organización y desmotivado, o por la vida natural, la vida laboral natural que llega a su momento o a su instancia de jubilación, ¿sí? Y obviamente es totalmente distinta una desvinculación asociada a involuntaria por parte del individuo, es decir, que es la organización la que decide que se vaya. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Todas son circunstancias diferentes, que obviamente tienen causas diferentes, efectos diferentes, y los agentes que intervienen en esas decisiones son diferentes. No es lo mismo alguien que se va porque se jubila, no es lo mismo cómo se jubila, ¿sí? Hay gente que se jubila y todos los compañeros hasta se entristecen porque esa persona no va a estar más, y hay circunstancias donde los compañeros festejan que esa persona no esté más. Sí, claro. Sí. Sí, tal cual. ¿Cierto? Es Bien. verdad, ¿no? Sí, Son sí. las cosas, ¿no? Ujú. Bien. Con el abandono lo mismo, ¿no? No es lo mismo que un compañero se vaya por decisión propia, ¿cierto? Pero bien de la organización, no sé, por alguna circunstancia personal, familiar, o porque realmente consiguió un mejor trabajo y se va en buenos términos, ¿sí? A que abandone porque se siente maltratado, porque se siente desmotivado, porque se siente frustrado, porque siente que no puede crecer, porque siente que el clima laboral es sumamente desagradable, etcétera, etcétera. No es lo mismo, ¿cierto? Como dijimos recién con lo de las jubilaciones también. No. ¿Está? Todos esos... Sí, perdón. ¿Alguien habló? No, ya no. No, creo que no. Perdón. Entonces decía, cualquiera de esas circunstancias que recién mencionábamos va a tener efectos en el que se va y en los que quedan, ¿sí? De igual modo, las desvinculaciones laborales, ya no producto de la persona, sino producto de la decisión de la organización. No es lo mismo una cesantía, ¿sí? En donde en general, sin meternos en cada una de las especificidades o particularidades, la causa de la ruptura o la desvinculación es la persona, a la decisión que tener que despedir por circunstancias ajenas a la persona, ¿sí? No sé, hay una reestructuración dentro de la organización, hay recesión, hay que cerrar la fábrica, hay que cerrar la sucursal, ¿sí? Algún elemento crítico que también en definitiva termina afectando y haciendo que se genere la desvinculación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, cada una de estas circunstancias, sean estas u otras, tienen causas, efectos y contextos particulares. Todos ellos los tenemos que tener en cuenta al momento de llevar adelante el proceso de desvinculación. Repito, por los efectos que genera en todos los agentes que intervienen en estos procesos, ¿sí? Pero bueno, en particular, suponiendo que estamos en un proceso, por ejemplo, de despido, ¿sí? En donde es una decisión nuestra como administradores tener que romper una relación laboral, ¿sí? Obviamente podemos administrarla tratando de hacer que este proceso sea lo menos traumático para quien lo tiene que asumir, en este caso el colaborador, ¿sí? el que se va de la organización, y porque obviamente estamos tratando de acompañar ese proceso, ¿sí? En ese sentido, hay alternativas que podemos tratar de gestionar para acompañar el proceso de desvinculación,
¿sí? Cuando decimos acompañar el proceso de desvinculación, partiendo, repito, de una decisión de ruptura involuntaria, ¿sí? Donde la persona se queda sin trabajo, no puede seguir trabajando en la organización, podemos tratar de acompañar ese proceso generando un acompañamiento para su recolocación, ¿sí? Es decir, que la persona pueda acceder a otra oportunidad de trabajo, ¿sí? Desde generar recomendaciones en organismos o en empresas afines con las que uno pudiera tener contactos y generarles vínculos, generarle alguna suerte de puente, insisto, de contacto, para facilitar ese proceso de recolocación y de una nueva búsqueda laboral, ¿sí? Por ejemplo. Generar algún tipo de acompañamiento con algún experto que trate de desarrollar en esa persona algún concepto de empleabilidad en términos de otras alternativas laborales, de algunas otras salidas laborales distintas de las que tenía, generando alguna otra alternativa, no sé, que estaba trabajando en determinada área, determinado sector, y que pueda reconvertirse para trabajar en otro sector, ¿sí? En otra tarea, en otra función, darle capacitación, algún tipo, insisto, de reconversión laboral para acceder a otros saberes o a otras habilidades que lo puedan reinsertar en otro puesto, ¿sí? Además de lo que implica, más allá de lo estrictamente legal y formal que le corresponde a toda persona que es despedida, la indemnización de ley, digo, uno podría también generar otros recursos económicos, extra legales, que acompañen también todo el proceso de seguridad que necesita esa persona hasta que puede volver a reinsertarse, ¿sí? Algún acompañamiento económico, de cobertura de algún gasto que se sabe que la persona tiene, de la persona o de su núcleo familiar, y que también podríamos apoyar para tratar de, vuelvo a repetir, hacerlo lo menos duro este proceso. ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Sí. ¿A qué nos estamos refiriendo entonces con esta propuesta de beneficios? ¿Sí? Estamos hablando de otras acciones tendientes, insisto, a acompañar este proceso de recolocación del individuo, ¿sí? Más allá de lo estrictamente legal que le corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Si claramente como administradores tenemos que atravesar la circunstancia de tener que desvincular, despedir a alguien, ¿sí? Insisto, un proceso involuntario, es decir, la persona no es la que lo decide, sino nosotros como administradores o representantes de una organización, también estamos frente a una entrevista, a un proceso de comunicación, que claramente no es algo gratificante para ninguna de las dos partes, ¿sí? En consecuencia, de hecho, en muchos textos, como los que también les hemos acercado en la bibliografía, van a encontrar pautas de esta circunstancia, de esta entrevista, que tiene que darse también. Y en estos textos van a encontrar algunas recomendaciones, que acá algunas apuntamos, sobre qué cosas es importante tratar de expresar en esta circunstancia, en este tiempo de comunicación que se pauta a través de una entrevista, en donde la decisión que tenemos que expresar es que la persona no va a pertenecer más a la organización, ¿está bien? En general, lo que se recomienda es que la entrevista sea acotada en términos de que sea asertiva, ¿sí? Nosotros tenemos que comunicar lo que tenemos que comunicar, doloroso, pero se tiene que comunicar igual, ¿sí? Y es lo que hay que decir, ¿sí? Muchas veces uno arranca las conversaciones expresando y tratando de hacer la antesala de lo que tiene que decir y dilata lo que tiene que decir. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, es importante que esa antesala no nos haga perder de vista ni a nosotros ni a la persona, para que no le genere confusión o no le recree falsas expectativas, que hay que decir lo que hay que decir, ¿sí? Tratando de vincular claramente la decisión de desvinculación con alguna causa, una o dos causas, lo más claras, asertivas y objetivas posibles de por qué se está tomando la decisión, ¿sí? Claramente sería conveniente, además de eso, explicitar los beneficios que de antemano deberíamos haber pensado, previsto,
para poder ofrecerlos también en ese momento y tratar de que además del shock de la medida y la decisión, uno pueda tratar de expresar esta propuesta para otra vez reducir, si se quiere. ¿Me siguen hasta ahí? Se cortó un poquito, pero sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno, nada, ahí van a encontrar algunas pautas respecto de cómo plantear esta entrevista, lo que decíamos recién, no perdernos en la antesala, sino decir lo que se tiene que decir, tratar de ser asertivo, tratar de ser claro, dejar que el otro pueda expresarse también, porque también es traumático para el otro, entonces por una cuestión de respeto ese tiempo y ese espacio hay que darse. También en general van a ver como recomendación que se sugiere que estos encuentros se hagan en días laborales hábiles, los primeros días de la semana, tratando de que estas decisiones no caigan hacia fin de semana, porque la persona en ese momento está desvinculada de la organización, está sola, y obviamente está meditando y tratando de entender y comprender lo que ocurrió, y no está acompañada en ese proceso, por eso es conveniente también hacerlo hacia el inicio de la semana como una recomendación. Pero más allá de estas recomendaciones y la circunstancia puntual de lo que implica tener que comunicar esta decisión, además de gestionarla con la persona directamente involucrada, también personas que están involucradas en este proceso, ¿sí? Que son los que quedan después de la desvinculación. Con lo cual, este proceso está afectando a toda la organización, a un área seguramente en particular, a los compañeros más próximos, pero también a la organización en su conjunto. Es importante que también se comunique respecto de los que quedan, cómo sigue la vida laboral, ¿sí? Porque si no somos claros, también puede generar rumores, comunicaciones encontradas o desinformación, temores que a veces son innecesarios. Entonces es importante que podamos comunicarnos con el resto de la organización el día después a esa decisión para tratar de entablar las nuevas pautas de trabajo, ¿sí? O sea, saber cómo se continúa, qué sigue después, ¿sí? Repito, porque puede generar desmotivación, temores, angustia, inseguridad, no saber qué va a pasar con tu puesto, con tu tarea, con tu trabajo, y cómo se continúa, en definitiva, ¿sí? ¿Se entiende esto último que estamos diciendo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces es importante que seamos conscientes que estas decisiones impactan en la organización toda. En consecuencia, la comunicación con los otros agentes, ajenos al proceso directo de desvinculación, y no tan directos, ¿sí? También se debe comunicar y se debe administrar, para que la comunicación sea lo más clara posible, ¿sí? Y para que se trate de ser asertivo respecto de las decisiones que se tomen con posterioridad a eso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo más o menos hasta acá? Sí, sí. Bueno, Sí. bueno, un poco la idea era tratar de resumir algunas pautas básicas sobre este proceso de desvinculación también, entendiendo, insisto, de que el proceso no es agradable para ninguna de las dos partes, pero que también es un proceso que, empezando por basarnos, digamos, en el respeto hacia el otro, al quien se le debe comunicar esta circunstancia, también tiene que estar pensado de antemano, planificado, tratando de generar el acompañamiento, por eso hablamos de la propuesta de beneficios, y siendo claros y asertivos a la hora de comunicar, ¿sí? Bien, estamos en los últimos minutos finales, nos estaba quedando pendientes, me dijeron recién por el grupo, algunas cuestiones para charlar con ustedes. La primera era cortito, preguntarles cómo van con las encuestas vinculadas con el trabajo de promoción de este nivel organizacional. ¿Se acuerdan las de puestos? ¿Las encuestas? Sí. Sí, ¿Estamos sí, viendo? bien en mi caso. Cristian, ¿estás haciendo? Sí, Ok, bien. sí, sí, ya tengo casi todas listas respondidas. Sí, sí. Perfecto. Yo ya las tengo a todas. Alejandra, perfecto, sí, ¿no? Sí.
Muy bien. Sí. ¿Sandra? Yo algunas. Yo las tengo que terminar de recolectar, pero las tengo todas repartidas también. Bien. ¿Paola? Sí, también las repartí, pero algunas me respondieron y otras todavía estoy esperando. Sí, estamos igual. Bueno. ¿Daniel, algo en particular? En mi caso varía un poco porque les comento porque estamos yendo a trabajar por días y por turnos, entonces como que un día vamos unos, otros días vamos otros, entonces medio dispar para encontrarme con todos, pero bueno, las voy a juntar a todas seguro. Ok, gracias, Sandra. ¿Decías? No, si querías aclarar algo con respecto a esto, ¿qué tiempo nos damos? ¿O cómo hacemos con las No te encuestas que escucho. los... Perdóname, para un cachito. No se escucha mucho. Ahí. Ahora sí. Sí, perdón, yo te preguntaba respecto de los chicos que te dicen que ya las tienen a las encuestas, ¿cómo nos hacemos de eso? Sí, Alejandra creo que ya me las mandó. Ah, bárbaro. O me mandó otro No, grupo. perdón. Las que mandé fue las de el trabajo grupal. Las otras no las mandé todavía. Nada, porque cuando no las tengan están. me las mandan y yo voy armando ya. Bueno, en realidad les tengo que armar una planilla. Claro, Claro, falta el Excel para no tengo buscarlas. para volcar los datos. Listo, yo se los preparo y se los mando. Bueno. Bueno. Okay. Bueno. Entonces, a Paola y Sandra esperamos las encuestas, ¿está bien? Sí. Sí, igual, Janina, si querés mandar el Excel y yo voy agregando las que ya tengo. Bueno. Sí, yo se los mando a todos en cuanto lo haga. Bueno. Daniel envía a todos. Muy bien. ¿Qué otra cosa teníamos para preguntarles respecto del día jueves? Sí. El jueves, claro, 9 de julio. Algo muy breve para búsqueda y selección y desvinculación y socialización. Están previstas 2 guías de estudio, así que si les parece, ponemos fecha de vencimiento el próximo viernes, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno. Y la guía de estudio que vence el día viernes, que es la de compensaciones, vamos a poner fecha de vencimiento el sábado, ¿sí? Eso lo van a, porque como va a haber tareas de mantenimiento en el del aula, no van a poder Ah. subirla, ¿sí? Así que eso, para que lo tengan en cuenta. Bueno, gracias. Amén. Bueno, ¿nos vemos el jueves o no? Esa es la otra pregunta. Claro. Feriado. Sí, yo de parte no tengo problema. Claro. No sé, como guste, no sé cómo estamos con los tiempos. No. Daniel. Como quieran. Como vos digas. Se corta. Hola. Hola. Ay, Escucho. estaba cortando. No sé. ¿Quién tiene que hablar? No, se preguntaba a los chicos si perdemos mucho tiempo, si omitimos esta clase del jueves, cómo estábamos con los tiempos. No, a ver, vamos un poco más lento de lo previsto. Nos está llevando un poco más de tiempo. Pero bueno, igual lo resuelven ustedes. Sí, yo no tengo problema. Justo como es feriado. Sí. Bueno. Igual para mí. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Nos vemos el jueves. Bueno. Bueno. Genial.